Buenos días. Hoy vamos a hablar de la nomenclatura tradicional. Anteriormente estuvimos hablando de la forma de nombrar con nomenclatura sistemática, la forma de nombrar con nomenclatura stock y ahora vamos a ver de la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura tiene algunas similitudes con las nomenclaturas anteriores. Dentro de las similitudes es la forma en que nosotros leemos una fórmula. Recordemos que las fórmulas en química generalmente se leen de derecha a izquierda. Primero mencionamos el nombre del grupo, que va a ser asignado por este símbolo. De acuerdo al símbolo que tengamos aquí, si por ejemplo aquí tenemos un oxígeno, pues va a ser un óxido. Si en este lugar tenemos un hidrógeno, estaremos hablando de un hidruro, generalmente. Si aquí nosotros tenemos un OH, pues estaremos hablando de un hidróxido. Y si en este caso nosotros estamos viendo la presencia de cualquier otro no metal, entonces vamos a estar hablando de una sal binaria, que su nombre va a depender del no metal con el que estemos, que se esté observando aquí. Recuerden que las sales binarias tienen la terminación uro. Entonces, dependiendo del nombre del grupo, pues vamos a mencionar, dependiendo del símbolo que encontremos aquí, vamos a mencionar el nombre del grupo. Después, generalmente nosotros mencionamos la palabra de, en este caso ya no se utiliza de, se utiliza la raíz del elemento. ¿Qué quiere decir? Que este segundo elemento vamos a mencionar parte del nombre. Le vamos a quitar la última letra de este elemento. Entonces, y ya que le quitamos la última letra de ese elemento, le vamos a poner la terminación, una terminación, ¿sí? Esa terminación va a depender de la cantidad de números de oxidación que presente este elemento. Recordemos que en la nomenclatura stock, si el elemento tenía más de dos números de oxidación y, por ejemplo, tenía el número de oxidación más uno, ¿sí? Pues ese más uno se mencionaba o se escribía en un número romano. Si el número de oxidación era más 3, pues ese más 3 se mencionaba con un número romano 3. En este caso no, en este caso, dependiendo de la cantidad de números de oxidación, se le da una terminación. Por eso vamos a quitar la última letra de este elemento. Esa terminación va a depender de esto. Si solamente tiene un número de oxidación, aquellos elementos que solo tengan un número de oxidación, su terminación será ico. Aquellos elementos que tengan dos números de oxidación, el que sea el más pequeño, ¿sí?, será oso y el más grande será ico. Y así sucesivamente. Si tenemos elementos con tres números de oxidación, el número de oxidación pequeño será hipooso. El número de oxidación de en medio será oso. Y el más alto o el más grande número de oxidación será ico. En cambio, si tengo elementos que tienen más de cuatro números de oxidación, el primero será hipooso, el segundo en valor será oso, el tercero será ico y el último, el más grande de los números de oxidación, tendrá la terminación per, la raíz del elemento y la terminación ico. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí vemos que en la columna número 1 y en la columna número 2 de la tabla periódica, con excepción del hidrógeno, vamos a tener elementos metálicos que únicamente tienen un número de oxidación. Es decir, que si se combinan con cualquier otro elemento como oxígeno, hidrógeno o un ion OH o cualquier otro no metal para formar una sal, siempre se van a combinar con un solo número de oxidación. Los que están en la primera columna con el número de oxidación más 1 y los que están en la segunda columna con el número de oxidación más 2. También hay otros elementos como plata y cadmio que hacen lo mismo,
Y recordemos que en este caso, como solamente tienen un número de oxidación, la terminación de estos metales será ico. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, vamos a hacer aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el litio. Vemos que oxígeno tiene número de oxidación -2 y litio, pues su número de oxidación es +1, no tiene otro, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, como es un óxido metálico, se llama óxido. Después viene la palabra litio, pero recuerden que no vamos a escribir la última letra. Y le vamos a agregar la terminación ico. Para no repetir las is, entonces nada más le vamos a poner aquí lítico. Entonces este se llama óxido lítico. Vamos con calcio. Recordemos que oxígeno es -2 y calcio pues solamente tiene un número de oxidación, es +2. ¿Cómo sé que estoy asignando correctamente? Bueno, una porque estoy viendo aquí mi tabla y la otra porque al sumar estos números de oxidación pues me da 0, lo que significa que mi molécula es neutra. ¿Cómo se llama? Bueno, veo que es un óxido porque está oxígeno y un metal. Es un óxido metálico, por lo tanto se llama óxido cálcico. Le quito la última O y le agrego la terminación ico. Cálcico. Entonces, es muy sencillo cuando tenemos elementos que únicamente tienen un número de oxidación. Ahora vamos a ver elementos que puedan tener dos números de oxidación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Se cuentan únicamente los que son positivos. Por ejemplo, carbono, silicio, germanio, plomo, estaño, oro y mercurio. Son algunos ejemplos. Por ahí pueden haber algunos otros ejemplos, pero principalmente son los que tenemos aquí. Entonces vamos a ver, si por ejemplo tenemos estos dos compuestos que aunque están formados de oro y de oxígeno, son diferentes porque su combinación es distinta. Tenemos que ver que oro tiene dos números de oxidación, +1 y +3. Entonces, tenemos que descubrir en cuál es +1 y en cuál trabaja con +3. Vamos a empezar con este. Aquí, recordemos que el oxígeno es -2. Si multiplico esto por esto, me da -6. Por lo tanto, el oro debe de ser +3 para que al multiplicar esto y sumar estos valores me dé 0 y por lo tanto mi molécula es neutra. Entonces, aquí veo que es +3. Yo les voy a proporcionar una tabla donde van a venir los números de oxidación, vienen los números de oxidación y la terminación que debe de tener de acuerdo al número de oxidación. Únicamente ustedes buscan el símbolo y ahí van a conocer cuál es esa terminación. Pero recordemos que con tan solo verlos, si veo que es +3, significa que es el más alto número de oxidación, es el número 2, entonces su terminación será ico. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar óxido, pero en este caso se va a utilizar la raíz en latín. Recordemos que el nombre de oro viene del latín aurum. Entonces, en lugar de decir aurum, le vamos a quitar la M y va a quedar áurico. La U y la M y ya queda áurico. ¿Sí? Ahora, por esto no se preocupen, en la tabla que yo les voy a enviar vienen ya la forma de nombrar a los elementos que cambia de acuerdo a su nombre en latín. En este caso sería óxido. Ya vemos que aquí su número de oxidación es positivo, es +1, por lo tanto la terminación será óxido auroso.
Si tuviera yo otro compuesto, supongamos tengo este compuesto, ¿sí? Veo que es estaño, lo reviso aquí en mi tabla o en la tabla periódica que yo tengo, reviso cuántos números de oxidación tiene estaño. Ahí en la tabla que les acabo de proporcionar, pues menciona que nada más tiene dos números de oxidación, más 2 y más 4. Entonces tengo que asignar qué número de oxidación es. En este caso es oxígeno menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, por lo tanto, estaño debe de ser más 4. Entonces, veo que tiene más 2 y más 4. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar óxido. Como está en la terminación más 4, en el número de oxidación más 4, su terminación será ico. Entonces, este se va a llamar óxido estánico. Porque su número de oxidación es más 4. Si hubiese sido el número de oxidación más 2, sería óxido estanoso. Entonces ahí tenemos ya algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa con elementos que tienen 3 números de oxidación? Es similar. Tenemos que asignar números de oxidación, ver en qué lugar se encuentra ese número de oxidación y de acuerdo a eso se le pone el nombre, la terminación que le corresponde. Por ejemplo, tenemos aquí selenio que está combinado con oxígeno. Si asigno números de oxidación, en este caso veo que es más 4. Veo que selenio tiene 3 números de oxidación. El segundo número de oxidación es el más 4. Entonces le corresponde la terminación oso. Este se llamará óxido selenioso. Porque la terminación que tiene es más 4 y está en segundo lugar. Tenemos el siguiente ejemplo. Puede ser selenioso o puede ser selenoso también. Tenemos el siguiente ejemplo donde es oxígeno menos 2, 3 por menos 2 es menos 6. Por lo tanto, el selenio aquí debe de ser más 6. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar óxido, porque es un óxido. Y el selenio es el más 6, es el tercero. Se va a llamar entonces óxido selénico, con la terminación ico. Entonces, este de acá debe de ser el selenio con número de oxidación más 2. Veo aquí que como es el primero, es el más pequeño, su terminación primero tiene que llevar un prefijo, que es el prefijo hipo, y la terminación oso. Entonces, este se va a llamar óxido hiposelenoso. Entonces, así. Ahora, puede darse el caso que tengamos algunos compuestos donde no vamos a tener los 3 ejemplos, donde solamente tengamos uno. Se me ocurre, por ejemplo, tener este compuesto. ¿Sí? Vemos que cromo tiene 3 números de oxidación. Hay que saber cuál es el número de oxidación que está aquí. ¿Cómo se hace? Recuerden, aquí le pongo menos 2. Esto me da menos 6. Por lo tanto, aquí el cromo debe de ser más 3. Para que al multiplicarlo por 2, pues me dé más 6 y mi molécula es neutra. Significa que su número de oxidación es el segundo. Entonces se va a llamar óxido cromoso. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. En algunos textos, en algunos libros, cuando son óxidos metálicos, su nombre, el nombre que va aquí, o la palabra que va aquí es óxido. En algunos textos que son más viejitos, cuando es un óxido y un oxígeno y un no metal, estamos hablando de un óxido no metálico, se puede mencionar como óxido selénico o también le puedo llamar anhídrido
selénico. ¿Sí? Entonces, cuando es un óxido metálico, ¿sí? Oxígeno y metal, pues se le va a llamar óxido. Cuando es un no metal y oxígeno, también es un óxido, pero en esta nomenclatura también se le puede llamar anhídrido. Para que lo tengan ustedes presentes. Aquí tenemos ejemplos cuando los números de oxidación son 4 números de oxidación. Aquí es cuando son 4 números de oxidación. Tenemos aquí con yodo, entonces vamos a empezar. Recordemos que este es un óxido, o más bien como lo mencionamos hace rato, un anhídrido. El número de oxidación es -2 en el oxígeno, aquí en este caso es +5. Veo en mi tabla a qué número le corresponde el +5. Bueno, al tercer lugar. El tercer lugar, su terminación será ico. Entonces este se llama óxido o también se llama anhídrido yódico. De yodo le quito la última letra y le pongo la terminación ico. Si hacemos esto, -2 y aquí tenemos +1, entonces este se llama anhídrido. Busco a qué lugar le corresponde el yodo cuando es +1, pues le toca a este. Le pongo el prefijo hipo, yódico. Aquí vemos que en este caso el yodo trabaja con +3, por lo tanto su nombre sería anhídrido. Como es el +3, aquí veo, es el segundo lugar, entonces es anhídrido yodoso. Y finalmente, aquí tenemos anhídrido. Recuerden, se puede llamar óxido o anhídrido, solamente para óxidos no metálicos. Entonces, en este caso, el yodo es +7, es el último, es el más grande, por lo tanto, se le antepone la palabra periódico. Entonces, aquí tenemos ya 4 elementos diferentes. ¿Por qué son diferentes? Bueno, son diferentes porque utilizan números de oxidación distintos. Por lo tanto, se combinan de manera diferente con el oxígeno. Aquí, por ejemplo, el yodo se combina 2 veces, 2 yodos con 7 oxígenos, aquí 2 yodos con 3, 2 con 1, 2 con 5. Y como surgen estas combinaciones diferentes, entonces son compuestos con propiedades químicas y físicas distintas. Por eso sus nombres son diferentes. Vamos a hacer algunos ejemplos. Estos ejemplos, pues ustedes los van a poder realizar también con la tabla que les voy a enviar. Recuerden que la misma forma de nombrarlos lo vamos a hacer con óxidos, lo mismo vamos a hacer con otros compuestos que ahorita vamos a ir mencionando. Por ejemplo, tenemos el oxígeno con mercurio. Yo busco en mi tabla cuántos números de oxidación tiene mercurio y veo que mercurio tiene 2 números de oxidación, +1 y +2. Entonces, tengo que asignar primero qué número de oxidación es el que está aquí. Si oxígeno es -2, por lo tanto mercurio debe de ser +2. Por lo tanto, como solamente son 2 números de oxidación, el primero, el más chico, su terminación sería mercuroso. Pero como su terminación es, como su número de oxidación es el más alto, en este caso se va a llamar mercúrico. Entonces, este óxido metálico se llama óxido mercúrico. Vamos con el siguiente. Asigno números de oxidación -2 y +5. Veo que en mi tabla periódica cloro tiene 4 números de oxidación. Cloro +1, +3, +5 y +7.
El más 5 es el tercero. Veo la tabla que les dejé anteriormente. Como es el tercer número de oxidación, su terminación será ico. Podemos recordar aquí. Aquí. Como es el tercero, su terminación será ico. Entonces, este se va a llamar anhídrido porque es un no metal, ¿sí? Porque es un óxido no metálico, se le llama anhídrido clórico. Ese es su nombre. Y aquí mismo en la tabla que yo les voy a enviar, pues ahí mismo ustedes pueden identificar. Si tenemos cloro con la terminación más 3, más 5, su nombre será clórico. Seguimos. Aquí tenemos otro ejemplo. Otros dos ejemplos. En este caso, tenemos que oxígeno es menos 2 y francio es más 1. Si voy a mi tabla periódica, francio únicamente tiene un número de oxidación. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, es un óxido metálico, por lo tanto es un óxido fráncico. Porque al tener únicamente un número de oxidación, su terminación es ico. Ahora, cromo tiene tres números de oxidación, más 2, más 4 y más 6. Más 2, más 3 y más 6. Entonces, aquí es menos 2 y este es más 2. Por lo tanto, como es el más 2, aquí es el más pequeño, porque tiene más 2, más 3 y más 6. Al ser más 2, su nombre será óxido óxido, sí, óxido hipocromoso. ¿Cómo sé que es hipocromoso? Recuerden, tiene más 2, más 3, más 6. Cuando tienen tres números de oxidación, el más pequeño es hipooso, el segundo es oso y el tercero es ico. Lo pueden revisar de nuevo en la parte donde vimos elementos con tres números de oxidación. El primero es hipooso, el segundo es oso y el tercero es ico. Entonces ya terminamos todos los ejemplos de óxidos. Ahora vamos a hacer los ejemplos de otros compuestos que no son óxidos. Tenemos aquí el berilio, que si yo reviso en mi tabla periódica, pues el berilio está en la segunda columna, por lo tanto solamente tiene un número de oxidación, que es el número 2. Entonces aquí es más 2. ¿Cómo se va a llamar? Pues es un hidróxido. Entonces es un hidróxido. Aquí voy a poner la raíz del berilio. Berili. Y como solamente tiene un número de oxidación, berílico. Vamos con cobre. Cobre tiene dos números de oxidación. Entonces revisamos en la tablita cuáles son esos números de oxidación. Más 1 y más 2. Azufre, cuando está formando una sal, su número de oxidación es menos 2. Por lo tanto, cobre pues debe de ser más 1. ¿Cómo se va a llamar? Como tiene dos números de oxidación, entonces la terminación de este debe de ser, si es el primero, oso, y si es el segundo, ico. Entonces, vamos a ver. Primero, como es una sal, este se llama sulfuro. Aquí el nombre que viene en la tablita, yo reviso. A ver, aquí está cobre, tiene número de oxidación más 1, su nombre será cuproso. Sulfuro cuproso. Vamos con el siguiente. Este es un hidruro. Veo que es el hidruro de manganeso. Manganeso, el hidruro es menos 1 y el manganeso es más 7. Reviso en mi tabla, veo que manganeso tiene 4 números de oxidación. Este es un hidruro
Y el cuarto número de oxidación en manganeso es más 7. Entonces se llama hidruro permangánico. Recuerden, si no entiendo cómo lo voy a hacer, puedo regresar a la parte donde están las tablas. Hay una tabla para elementos que únicamente tienen un número de oxidación. Hay una tabla para elementos que tienen 2 números de oxidación. Hay una para 3 números de oxidación. Y hay una para 4. También en esta tabla que les voy a enviar, ahí viene la terminación que deben de utilizar. En este caso, como manganeso tiene 4 números de oxidación, más 2, más 4, más 6 y más 7, el más 7 es el más grande. Ahí es donde tiene la terminación permangánico. Vamos con aluminio. Aluminio es aquí es una sal de aluminio. El bromo es menos 1, el aluminio es más 3. El aluminio solamente tiene ese número de oxidación. Por lo tanto, su nombre será bromuro, porque es una sal, alumínico, porque solamente tiene un número de oxidación, alumínico. Igual aquí en hidruro tiene, el cromo tiene 3 números de oxidación, en este caso es el más 2. Recuerden que el más 2, el cromo tiene más 2, más 3 y más 6. Por lo tanto, como el más 2 es el primero, yo reviso que cuando son elementos que tienen 3 números de oxidación, el primero es hipocromoso. También lo puedo revisar en esta tabla que yo les voy a enviar. Ahí ustedes pueden ver si es más 2, se llama hipocromoso, si es más 3 cromoso y si es más 6 crómico. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos un hidruro, ¿sí? El hidruro aquí es negativo, el hierro es más 2. Veo que hierro tiene 2 números de oxidación, más 2 y más 3. Cuando es más 2 se llama óxido ferroso. Entonces, esos son algunos ejemplos de esta nomenclatura. Vamos a estar haciendo ejemplos como estos. Les voy a enviar las actividades que ustedes tienen que hacer para determinar si lo están haciendo bien. Y en la próxima clase presencial, pues vamos a confirmar si efectivamente lo hicieron de la manera correcta. Recuerden, la tabla que les puede servir es la tabla que yo les voy a enviar, acompañada de este video, y también la tabla que aparece en la primera diapositiva. Esta tabla. Esta tabla, aquí vienen todas las terminaciones. Si tengo un solo número de oxidación, la terminación es ico. Si tengo 2 números de oxidación, el número pequeño, su terminación será oso, el número grande, su terminación será ico. Si tengo 3, pues será hipooso, oso e ico. Y si tengo hasta 4 números de oxidación. Entonces, hagan sus ejercicios, resuelvan lo más que puedan y si tienen dudas pueden escribirme o esperamos hasta la próxima clase presencial para que yo les explique cómo se nombra, si tienen alguna duda sobre su nombre. Eso sería todo y hasta luego.